Hoy, en una de las noticias más importantes de la semana, revivieron a unos lobos extintos desde hace más de 12.500 años. Un anuncio de la compañía biotecnológica Colossal Bioscience, con sede en Dallas, anuncia el nacimiento de 3 cachorros, creados a partir del ADN del extinto lobo gigante Canis tigris, también conocido como lobo huargo o lobo terrible. Este experimento marca un hito en la historia de la biotecnología moderna. Por primera vez, la humanidad no solo estudia el pasado, sino que lo reconstruye genéticamente. Los 3 cachorros, Rómulo, Remo y Khaleesi, no son simples animales, son el resultado de combinar ciencia, ética y ciencia ficción hecha realidad. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Estamos jugando a ser dioses. ¿Qué pasa si seguimos trayendo de vuelta especies extintas? ¿Lo hacemos por conservación, por curiosidad o simplemente por ego? Así que no esperemos más, vamos por ello. Hola, bienvenidos una vez más al Oro Show. Hola, hola queridos primates, bienvenidos a tu hábitat natural o hábitat digital. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. Y este episodio y este video está traído por Bono Agencia. Si tú necesitas llevar resultados convertibles y que consideren tu producto, Bono Agencia es la respuesta. Así que te espero. Mira, bueno, primero comenzando con que yo no sé si el ser humano está jugando a ser Dios o ya quiere... somos dioses prácticamente. ¿Sabes qué? Yo siempre he tenido este temor de que cada vez estamos más cerca a lo que uno veía en las películas, tipo Terminator con la inteligencia artificial, tipo Jurassic Park con traer animales extintos a la realidad. Y cada vez estamos más cerca viviendo todo eso. Es verdad. Las películas siempre de ciencia ficción han hecho una premonición de lo que va a pasar en el futuro y nunca nos equivocamos. Y siempre traen un desastre, todo un desastre. Así que esperemos que con esta nueva noticia de traer animales extintos ocurra una desgracia. Ojo, igualmente, traer estos animales es un plan controlado, ¿no? Es que es una locura. Van a tenerlos en cautiverio y los van a tener en un lugar para ver cómo se comportan. Sí, y es un análisis que va a haber de si es factible hacer este tipo de experimentos o si termina, porque de hecho ocurrió en algún momento con la oveja Con Dolly. Con Dolly. Ella, no es la primera vez. No es la primera vez. Han habido varios experimentos que no han salido muy bien, que digamos. Claro. Ojo, la oveja Dolly era una clonación y estos animales, obviamente es un experimento genético y no es una oveja, obviamente porque es un lobo, pero que se puede disfrazar. Pero es un animal híbrido. Aquí hay varios puntos que conversar. El primero es, está jugando el ser humano con ser Dios y traer especies nuevas o especies ya extintas. Esa es la primera pregunta. Mira, Friedrich Nietzsche dijo que Dios está muerto. ¿Y quién es el sustituto? El humano. Y yo creo que sí, obviamente estamos jugando ya con todo el avance tecnológico a ver qué es lo que puede suceder. Ahora, el cuestionamiento es ético. ¿Es justo o es necesario desextinguir a un animal? Sí, porque ojo, hay que tener en cuenta que estos animales ya no están en su hábitat natural, ¿okay? Ya el mundo evolucionó de una manera que ellos ya perdieron ese hábitat que tenía para Totalmente. poder sobrevivir. Entonces eso quiere decir que traerlos de vuelta es tratar de colocarlos en un sitio que ya no es su hábitat. En un espacio-tiempo que no, ya se le fue. Sí. Si las cosas se mueren es por algo. Tú no puedes estar reviviendo. ¿Te revivirías una persona? Bueno, obviamente si se muere ahí mismito sí. Pero una persona de hace tiempo que, mira, vamos a revivir a Walt Disney. A Walt Disney. Sí. ¿Por qué? Sí, me imagino que, mira... ¿Qué va a hacer Walt Disney aquí? Sí, que mira, Walt Disney ahora empieza a crear nuevas caricaturas y él usando lápiz y papel cuando ya todo es moderno, ¿no? Claro. No sé si aplique. Hubiera permitido la nueva Blancanieves. Por ejemplo. Yo creo que no, espero que no. Sí. Mira, esto igual me acuerda a la paradoja del barco de Teseo. No sé si recuerdas que... Vagamente. Sí, que el barco de Teseo, la paradoja consiste en que si tú a un barco viejo, ¿verdad? Le cambias todas las piezas, ¿es un barco nuevo o es el barco viejo reformado? Esa es una buena pregunta. Es como cuando tú agarras una planta y le cortas una rama y la siembras y sale otra planta. ¿Es la misma planta o es el hijo de la planta?
Exacto. Es como que, por decirte, tú empieces a cambiarte partes de tu cuerpo por robots. ¿Sigues siendo tú Ya no o somos eres humanos. un cyborg nuevo? Ya somos humanoides. Entonces- el futuro, además. Esta paradoja del barco de Teseo te hace pensar en que, por decirte, estos lobos son una nueva especie o es la especie antigua. Yo creo que es una especie. Pero si te pones a ver, ¿por qué los traemos? No, de que es una especie, es una especie. No, pero es una nueva especie. Ok. Porque ya no es la especie original. Ya no es la misma porque Claro. igual la estás mezclando con lobos actuales. Claro, ahora defienden esto de traer estas especies porque pueden entender y estudiar de una manera más profunda lo que es la genética, la evolución y la adaptación. Obviamente, en la parte de la adaptación es súper genial, ¿no? Traer animales desde hace 12.500 años y que adáptate al cautiverio, ¡wow! ¡Qué adaptación!, ¿sabes? Sí, sí. No, pero yo creo que esto va mucho más allá. Obviamente, esto estos descubrimientos científicos no solo es verlo de una manera de que, bueno, vamos a revivirlo para traer al animal incómodo. ¿Cuál sería el fin, Javier, de esto? Mira, obviamente no soy un experto en Erudito. en el área, pero obviamente me atrevo a decir que tiene que ver mucho con un avance biológico de qué se puede hacer a futuro con el mismo humano. Yo iba se a decir hace lo mismo. Esto es una teoría conspirativa entonces. que uno de los grandes objetivos del ser humano es la inmortalidad. Eso ha sido siempre. Históricamente, el ser humano quiere ser inmortal. Entonces, si se empieza a hacer estos descubrimientos biológicos de traer seres antiguos a la actualidad, lo que estamos buscando es eso, es evolucionar tecnológicamente, biológicamente, para que en un futuro el ser humano pueda vivir eternamente, pues. O clonarse. Imagínate que te lancen a una carrera espacial de colonizar otra galaxia. Un planeta como el Kepler, qué sé yo, y que tienes que llegar y son años luz. Capaz simplemente te pueden mandar y con robótica podrían justamente cuando llegue la misión hacerte nacer ¿Sí? y poblar de nuevo. O sea, tienes un poco de bebés. No sé qué haremos con todos los bebés en Kepler. Pero podrías poblar otro espacio. Claro, Otro planeta. porque aquí vamos a un tema importante. Si tú puedes traer un ser de 12.500 años atrás, ¿qué no podrás hacer con ADN más reciente? Claro. Entonces, yo creo que por ahí va igual estas pruebas, porque al final son experimentos. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué no lo utilizan para conservar animales que ya están en vía de extinción. Que podrías reinsertar, bueno, también puede ser peligroso porque puedes hacer malformaciones, pero podrías reinsertar animales como el tigre, que quedan como 3.000, algo así, o de repente algún otro animal. Porque es que ya siguen existiendo. Claro, pero tienes una baja población. Sí, sí. Entonces, claro, ahí sí, si reinsertas más, haces que pueda haber un equilibrio, obviamente, en ese ambiente. En cambio, no puedes traer un lobo de hace 12.500 años gigante y meterlo ahí en el Serengeti. Que anda, relaciónate con los leones. Sí, obviamente algún fin tendrá, pero no es fácil llegar a ese objetivo que ellos estarán buscando, pero me imagino que son experimentos porque igual de 12.500 años atrás debe haber, creo que estaba leyendo que fue sacado del ADN de un diente encontrado. Mira tú. Sí, entonces lograr eso ya es una evolución más avanzada que solo sacarlo de un animal que todavía existe, pues. Ahora, ¿y si sacan el ADN y piensan que es un lobo y es otra cosa? Ah, bueno, y resulta que no Cágate. era un diente de lobo, sino era... Bueno, de hecho, ¿sabes que estaba viendo que estos lobos son los que utilizaron en Game of Thrones? Ah, mira. Sí, que son los mismos de la serie estos que eran gigantes, pues. Vamos Entonces- a hacer una recreación viva. Sí. A lo mejor esa es la finalidad, traerlos para utilizarlos en la película, ¿no? Ahora, es un negocio igual, porque estás nombrando a Jurassic Park y prácticamente ahorita puedes hacer un zoológico retro de animales extintos. Es un negocio bien costoso. Sí, es que, bueno, eso es de alguna manera complicado porque en el fondo lo estás utilizando para evolución biológica o lo estás utilizando para fines lucrativos. Y ¿Verdad? ya hacer un parque
ya es, y con show de animales extintos, ya yo creo que es solo fines lucrativos Y más que otra cosa. Pues. Ojo, que sabes si en la cadena de ese ADN consiguen algún dato relevante para curar alguna enfermedad también, puede ser posible, no lo sé. O para traerla a la vuelta. O para traerle a la vuelta, que eso sería un caso mucho más desgraciado. Eso también es de película de ciencia ficción. Ujú. Haciendo locuras, bueno, y sacando, no sé, huesos donde no debe sacarlos. Bueno, la gente se muere ahí como loca, se intoxica en las pirámides de Egipto. Lo pasó. Sí. Bueno, y justamente cuando hablan de eso de traer seres extintos, y pensad en la cantidad de momias que han conseguido en Egipto y estas civilizaciones antiguas, ¿será posible que estén haciendo ese tipo de experimentos? De probar con humanos de civilizaciones tan antiguas. Pero que vas a traer un enanito de A esto. Tutankamón. Oye, Tutankamón, ¿qué va a hacer? Va a ser igualito a uno. Claro, porque es la misma vaina. Tienes que traer un bicho más allá de los neandertales. Sí, sí. Que eran unos niños cromañones, no sé. No, y si traes a Tutankamón, yo creo que no se acuerda de todo lo que pasó No, 3.000 años yo creo que va a atrás. ser bastante infeliz. Va a ser uno más de la esclavitud moderna. Sí, sí, es verdad. Ojo, este tipo de experimentos igual no es que traen a la misma persona, sino que nacen de nuevo Sí, con la claro. misma genética. Bueno, hasta ahora, coño, si no, ya éramos demasiado evolucionados ya. Sí. Aquí, si pudieras traer a un ser extinto, a un humano, pues, ¿a quién Un traerías? ser extinto. Yo creo que traería a John Lennon. A ver si, coño, para ver qué está haciendo. A ver qué haría. Tenía Ok. unos buenos dotos ¿Y algún musicales. animal? Coño, un animal. Coño, yo creo que eso lo hizo Milei. Milei trajo su mascota, A su perro, ¿no? a su perro. Eso es bueno. Clonado. Eso también me parece un poco loco. Está enfermizo. Ya se murió. Sí, Tú déjalo traerías- ir. se muere tu mascota, la regresas a la vida y que vas a nacer de nuevo, me vas a acompañar. ¿Será la misma personalidad? Ahí nos vamos a temas religiosos. ¿Tendrá el mismo alma? ¿La misma alma? Coño, yo no creo que... Ni la misma conciencia. Si existe el alma, no creo que también se la repliques. Sí. Es muy peludo. Es muy peludo. Pero no, me parece enfermo. No lo hagas. No traigas a tus seres queridos muertos. Pasan desgracias después. Si tú traes de vuelta a un animal extinto y no está su hábitat ideal para que pueda sobrevivir, eso quiere decir que lo estás trayendo a una nueva extinción. Podría ser. Lo estás llevando... por lo menos, sí. No, es que claro. Sí, o sea, está obligado a que no sobreviva. Aunque bueno, ahí ves lo de la adaptación. Lo pasa con los osos polares. ¿No has visto que decían, no, que el pobrecito, los osos polares, con el derretimiento de los glaciares, etcétera? Ahorita los bichos andan por todos lados, por las ciudades, comiendo de la basura. Se adaptaron. Bueno, no sé dónde viste eso. En películas. Ok. Pero por lo menos, en este caso, son 3 lobos. No sé si los lobos tengan incesto y entre ellos vayan a procrearse. Qué fuerte lo que acabas de decir. No, por favor, no lo vuelvas a decir. Ok. No, bueno, pero sí es una pregunta válida porque puede haber malformaciones genéticas. Yo creo que también por eso crean 2 machos y una hembra, porque yo creo que quieren que se reproduzcan. A ver qué es lo que sucede y ver qué tan genéticamente parecido podrían salir de, no sé, de sus ancestros, podría ser. ¿Sí? O si puedan seguir sobreviviendo. Pero yo lo que te digo, o sea, mi duda es esa. O sea, ¿en realidad estás trayendo animales para que se vuelvan a extinguir? ¿O el plan es que entre ellos empiecen a procrearse y empiecen a tener nuevas cadenas genéticas? En Jurassic Park hacían todos hembras, pero los mezclaron con anfibios y por eso se empezaron a reproducir solos. Y decían, no, que no se reproduzcan, así tenemos mayor control. Mira. Y se descontroló. Y se descontroló. Menos mal que no traigan ratas gigantes, pues hechas No. fornican como conejos y como ratas. Sí, o insectos antiguos, pues, como las cucarachas voladoras gigantes Menos mal que todavía insectos. Oye, Sí. ¿te imaginas? ¿Qué hijo de puta traer? Perdón por la palabra, pero traer insectos enormes. siguen. Sí, sí. Que creo que son del Pleistoceno, algo así, ¿no? Yo estoy hablando de pendejadas, pero es algo remoto, que los insectos eran enormes. Qué terrible situación. ¿Te imaginas una super cucaracha voladora? ¿Podrá traer consecuencias al ecosistema actual? Oye, si los liberan, yo creo que sí. Yo creo que si los liberan está súper agraviante para todo, para el resto. Yo creo que los lobos van a perderse. Digo, oye, mira, pues vas a traer este tipo que es Goliat de los lobos. Mire, ¿dónde quedo yo?
Sí, pobrecitos los lobos normales. Así Sí, es de que, coño, me vas a poner el tipo más arrecho de papelía. Bueno, mientras el ser humano sigue jugando a ser Dios y traer especies extintas, hay muchos factores aquí que analizar, tanto la parte biológica, la parte de la evolución tecnológica que lleva a esto. Siempre todo este tipo de experimentos están alineados a pruebas que nos pueden hacer superar al humano evolutivamente y que genéticamente podamos durar mucho tiempo o incluso alcanzar inmortalidad. O pueden ocurrir errores como el proyecto Manhattan, como los virus y las pandemias que se desatan. O bueno, estos tipos locos que juegan con la genética humana para ser los mejores soldados. Y bueno, podemos terminar en un hueco más profundo del que estamos. Así que la última decisión la tienes tú. Comenta, a ver, ¿qué te parece estos experimentos y tu opinión? Déjalo aquí en los comentarios. Hasta luego. Chao.